Muy buenos días, mis amores bellos. Entonces vamos a continuar con nuestra clase de ciencias naturales. Nuestra clase de ciencias naturales del día de hoy está bastante interesante porque el tema es los ciclos del agua. Está bien sencillo el tema. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces empezamos con nuestro tema que es los ciclos del agua. Esta es la tercera semana y vamos a definir qué es un ciclo. Un ciclo es una serie de fases o estados por las que pasa un acontecimiento o fenómeno. Esto nos lo dice el diccionario. Y que esto sucede en el mismo orden hasta volver a llegar a una fase o estado a partir de los cuales vuelve a repetirse el mismo orden. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿verdad? Empieza de acá y da la vuelta, termina aquí y vuelve a empezar el mismo proceso. Podemos ver esos ciclos al momento de reciclar. Cuando nosotros reciclamos, nosotros utilizamos botellas. Podemos empezar, por ejemplo, de la fábrica. La fábrica pues crea las botellas, esas botellas se llenan de líquidos, nosotros tomamos el líquido, las desechamos, después esos desechos son clasificados dependiendo del material y vuelven otra vez a la fábrica para poder volver a descomponerse y regenerarse prácticamente y volver a ser utilizados. Ese es un ciclo y vuelve otra vez la misma cadenita. Otro ciclo que podemos mencionar es el ciclo de la manzana, el árbol de manzanas. Tengo el árbol de una manzana, esta al dar su flor, después de dar su flor, se caen las flores y se convierte en fruto. Este fruto tiene semillas, esas semillas son sembradas nuevamente y cuando se siembran pues empieza nuevamente a brotar lo que es el árbol de manzanas. Bueno, esto es parte de prácticamente, entonces, bueno, vamos a tomar en cuenta que es un ciclo. ¿Por qué? Porque vuelve a repetirse nuevamente. Si yo empiezo de la manzana, me comí la manzana y le saqué las pepitas las coloco en una maceta, primero en una maceta o puede ser de que las coloque también dentro o en un espacio donde haya tierra y sea cultivable, esas semillas pues van a crecer y voy a ver una plantita, después de ver esa plantita pues voy a ver a un árbol, después del árbol las flores, después de las flores vuelvo a ver el fruto y así sucesivamente vuelve a ser un ciclo. Entonces, y vamos a hablar netamente en esta clase del ciclo del agua, este proceso de transformación y circulación del agua que hay en la tierra. Esto sucede en la tierra todos los días y se va dando poco a poco. ¿Cómo es de que pasa? Bueno, el traslado del agua de un lugar a otro va cambiando de estado físico, pasando de estado líquido a gaseoso o sólido o de estado gaseoso a líquido según las condiciones ambientales. Tiene mucho que ver entonces con la naturaleza. Tengo un ejemplo acá que pueda que el agua o lo que esté sólido, como los cubos de hielo, podemos ver los ejemplos en el Polo Norte, que se conviertan en líquido, o sea, en mar, que ya no haya esos cubos de hielo gigantes, sino que sea una composición ahora de agua. Y es que esa misma agua pues pase a ser a un estado gaseoso. En el estado gaseoso pues encontramos las nubes y esto se va a ir dando dependiendo del estado ambiental o las condiciones ambientales que posea el ecosistema o el lugar en el que nos encontremos. Las etapas del ciclo del agua van a variar porque hay libros y hay documentos en donde nos especifican 4 nada más ciclos de etapas del ciclo del agua. Hay donde nos dicen que hay 5 y hay una donde nos dice que hay 6. En este caso, pues vamos a tomar donde hay 5, donde nos habla donde tenemos 5 etapas que son las más marcadas y las más utilizadas e identificadas por nosotros. Entonces vamos a empezar a hablar de la primera fase, que es la fase de evaporación. ¿Qué es la fase de evaporación? Ustedes pueden ver ahí en su pantalla que tiene un mar o la parte de un
río, tal vez una pequeña montaña, y que hay como canalitos o colochitos que van hacia arriba y que arriba de ello pues va una nube. Bueno, el ciclo del agua comienza con esta etapa que es la evaporación. ¿Cómo ocurre? La evaporación ocurre cuando el sol calienta las superficies de las aguas de los ríos, no solo de los ríos, sino también de los lagos, de las lagunas, de los mares, de los océanos, y el agua entonces se transforma en vapor y sube a la atmósfera. Eso se llama evaporación, donde después se da la siguiente fase. Aquí como ejemplo también de esto, pues podemos hablar de una olla que tenga agua líquida, o sea, que esté líquido y que esté hirviendo. Cuando este líquido está hirviendo, pues saca una especie de humito. Ese humito es el vapor y lo mismo que pasa con la olla pasa en nuestro medio ambiente. Los mares se evaporan, en otras palabras, y suben a las nubes. La siguiente fase, que es la fase de evaporación, esta fase de evaporación tiene mucho que ver con el ejemplo anterior, solo que aquí ya no les puse una olla, sino les coloqué una jarrita en donde el vapor que sale de esa jarrilla pues sube y topa en la tapadera. Ese vapor, a esa parte de vapor se le llama evaporación, en donde todo, condensación, en donde todo se condensa y se vuelve ya no evaporación, sino pasa a ser condensación. Entonces, esta etapa número 2 pasa a ser condensación. ¿Qué etapa? Solo donde está formado el vapor o solo donde topa el vapor, que en la tapadera bien se ve, por eso se lo circulé, es la etapa de condensación. En nuestra imagen del medio ambiente, pues después de la evaporación que tiene un número 1 y de que el agua pasa a la etapa número 2, que es la condensación, que es donde condensación a mí me da la idea de que se condensa, se junta, se reúnen esas partículas y forman las nubes. Por eso se le llama condensación. Y finalmente llegamos a la etapa número 3 o a la fase 3, que es la precipitación. Esta va a tener mucho que ver de la forma en que vaya a caer el líquido, ya sea en estado líquido, sólido o gaseoso, perdón, en estado líquido o sólido, dependiendo del clima y del lugar en el que nos encontremos. Así va a ocurrir la precipitación, que va a ser la caída prácticamente de ese líquido que subió como vapor, se condensó en las nubes y luego pues va a caer nuevamente hacia la tierra. Esa es la fase número 3 y con esa fase pues terminaríamos el proceso de hasta el día de hoy y ahí lo dejaríamos para poder seguir viendo las próximas etapas en la siguiente clase. Esta etapa también déjenme decirles que a pesar aparte de que es el tercer paso del ciclo del agua, tiene lugar cuando el agua se considera que se condensa en la atmósfera y desciende hacia la superficie en forma de pequeñas gotas. Regularmente nosotros lo conocemos como lluvia. En las regiones más frías del planeta, como en los polos o en lugares del norte o muy del sur, el agua pasa del estado líquido al sólido. Entonces es solidificación. ¿Por qué? Porque se coloca y toma una forma de hielo y cae como nieve o granizo. Entonces, después de eso pues, se deshiela y el agua vuelve a estado líquido, perdón, en un proceso conocido como fusión. Pero en nuestro caso, o aquí en Guatemala, no vemos la nieve, entonces se da la precipitación. Pero en Norteamérica, por ejemplo, no se da la precipitación siempre, sino que hay regiones donde sí se da la solidificación, que es cuando se convierte en nieve o granizo, y luego pues la fusión que vuelve otra vez esa nieve y granizo a convertirse en líquido.
es así como terminamos con la fase número 3 de nuestro folleto. Y dentro de las actividades que ustedes tienen, dice recorta y pega cada pestaña y flecha en donde corresponde. Tienen unas pestañas y unas flechitas. Para esto sí les voy a pedir de favor que analicen la imagen antes de pegar las palabras y después de colocarlas y de tenerlas bien ordenadas, pues ya colorean el dibujo. Lean bien porque aquí solo hay 4 fases, 4 etapas. Entonces, identifiquen bien cada una de ellas porque están bastante sencillas. Ya les di las primeras 3 y ya tienen las primeras 3 acá. Entonces, ya pueden empezar a realizarlo. Y la última, pues, por lógica, por ende, nos dice que es la parte que nos queda pendiente. Y cada una de las pestañas que tienen, pues, es tiempo de ubicarlas en los espacios y pues así terminar su ejercicio. Solo este ejercicio tienen. No me voy sin antes recordarles que para el día miércoles tienen que tener unos materiales porque vamos a purificar agua. Como así mis, sí, vamos a tener agua sucia y vamos a tener, y luego se va a convertir en agua limpia. No sé si ustedes ya habían realizado este proceso, pero es bastante interesante ver cómo es que se puede purificar el agua y no solo con este método, sino también hay otros métodos. Pero para este método que vamos a practicar, vamos a necesitar una botella de 1.5 litros, o sea, que no sea un jumbo específicamente, sino de las botellitas más delgadas. Pero si ustedes quieren utilizar un jumbo, no hay ningún problema, o si no hay botellas grandes en su casa, pueden utilizar una botella petit de esas pequeñas que usan o que venden más bien en las tiendas, las agüitas, las famosas agüitas de a 2 quetzales. Pueden utilizar esas también para poder hacer su experimento, solo que van a necesitar menos material, ¿verdad? Vamos a necesitar piedras de diferentes tamaños, grandes y pequeñas, piedras, no que sean pomas, ni que sean, regularmente usamos piedrín, también podríamos utilizar pequeño y grandes para que sea mejor. Arena fina, esta arena es de color blanco. Arena más gruesa, perdón, es al revés, la arena fina es la arena como color negro y la arena gruesa pues es más blanca. El algodón es un poquito de algodón porque solo lo vamos a utilizar para colocarlo en la boquilla de nuestra botella. El agua tiene que ser agua sucia, no tiene que ser agua limpia, y también agua limpia necesitamos. Necesitamos también un poquito de tierra. ¿Qué tierra? Bueno, pueden salir o en su casa a veces tienen jardines. Agárrenle un poquito de tierra a su mamá solo para hacer el experimento y luego pues ya ustedes la devuelven, no hay ningún problema. Y una tijera y el agua sucia, como les comentaba. ¿Para qué va a servir la tijera? Si ustedes pueden cortar de una vez su botella, pues mucho mejor. La botella, ven la imagen, tiene un corte o una línea roja en la parte de abajo. Bueno, esa es la parte que tenemos que cortar. Entonces, si pudieran cortarlo de una vez con la ayuda de sus papás, pues fuera excelente. Y si no, pues el día miércoles vamos a dar la instrucción, porque el día miércoles nos conectamos por Zoom. Entonces, tanto para naturales como para sociales nos vamos a conectar en Zoom. Entonces, necesito de que sea pues puntual con ese su material para que puedan realizar su experimento y ver el trabajo durante cierto tiempo, porque esto lleva tiempo, no es de que poniéndolo y ya se filtró el agua, no, lleva un tiempo. Y se puede utilizar otro método. Tengo 3 métodos, les voy a hablar de esos métodos para el día lunes y perdón, para el día miércoles, y esperemos que todo nos salga bien. Entonces los dejo, mis amores bellos, y se quedan con ciencias sociales para terminar su día.